Buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde es un placer acompañarles, Oriemi González, y siempre les recordamos nuestras redes sociales que están a su disposición para que puedan interactuar con nosotros y también hacer sus preguntas para nuestro invitado. @argumentosgb en la cuenta de Instagram y mi cuenta @Soriemi. Presentamos a Reinaldo Quintero, ingeniero y quien también fue expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Gracias a ti, Soriemi, a tus seguidores. Gracias por invitarme a tu programa Argumentos. Bien, y justamente para hacer ese análisis de cómo está el tema de la industria petrolera, cuando veíamos que esta semana surgían diferentes anuncios de parte del gobierno estadounidense, en principio con el tema de la licencia hacia Chevron, que fue sustituida por la 41B y se le da un lapso donde se le permite operar por más días. Por otro lado, también vemos que al mismo tiempo fue impuesto un arancel del 25% a aquellos países que compren el crudo venezolano. ¿Cómo esta situación afecta realmente a la industria petrolera? ¿Cómo realmente afecta a la producción que está actualmente del crudo venezolano? Bueno, mira, Soriemi, hay que, entender que es toda una cadena de procesos que viene ocurriendo desde que nos declararon como una amenaza inusual. Estados Unidos de Norteamérica aplicó luego, después de la presidencia de Trump, unas medidas coercitivas unilaterales que en el argot popular se conoce como sanciones, que son restricciones a nuestros derechos económicos que tienen que ver principalmente con accesos a recursos físicos, financieros, acceso a socios, asociaciones y a mercados, entre otras cosas. Recientemente la empresa Chevron, quien opera como un socio B en 4 empresas mixtas, donde el socio principal es afortunadamente PDVSA, y hay una vasta reserva de cercano a 29.000 barriles en las 4 operaciones que están 2 en Occidente y 2 en Oriente. En Occidente se conocen las operadoras mixtas o las empresas mixtas como Petroboscán, Petroindependiente, y en el Oriente está Petropiar y Petroindependencia, son las 4. Entonces, habían, migrado, porque fue a voluntad propia, es una imposición de la Oficina Calificadora del Departamento del Tesoro, que es la OFAC. La licencia 41 fue sustituida luego de que se tomó la nueva presidencia, el periodo presidencial de Trump, sustituye el de Biden y aplica la licencia 41, que es una licencia que daba ciertas flexibilizaciones de comercialización, de inversión, inclusive de ampliar la base geológica, es decir, aumentar la cantidad de trabajo que estaban haciendo dentro de las 4 asociaciones. Hay 2 que en particular que venían creciendo muy fuerte, 242.000 barriles al día se llegó a alcanzar, y se sustituyó por la 41A, que hizo mucho ruido. Aquí, como yo siempre lo digo, y a veces son muy reiterativos, porque yo digo que el petróleo es 10% petróleo y 90% política. Todo el que ha conversado conmigo siempre le digo esto porque explica un poco la lógica de cómo van las cosas. La 41A y se iba a vencer el 3 de abril, se le habían aplicado restricciones muy, muy fuertes, en el sentido de que de la 41 a la 41A ahí se prohíbe pagarle dividendos al país, se le prohíbe pagar impuestos a asociaciones por encima del 50% de la participación, si es de PDVSA, es decir, a las 4 empresas mixtas. No se le puede vender a la Federación Rusa, es exclusivo, lo dice muy explícitamente, solamente pueden comercializar el crudo exclusivamente a Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, son medidas bastante restrictivas, y la 41B viene a hacer lo mismo, sustituye a la 41A, solamente que le da una extensión hasta el 27 de mayo. Aquí hay que estar claro de que no se está revocando la licencia, se está sustituyendo con limitaciones desde la 41, la 41A y la 41B. Es un tema de tiempo y bueno, sí afecta la operación en cuanto a que es un socio que ha traído,
recursos para el país, que tiene 102 años, que tiene una presencia en 182 mercados, que es la segunda operadora más grande del planeta, que además atiende, la exportación va atendiendo la refinería del Golfo de México, y que para nosotros significa un impacto posible importante, que algunos economistas han estimado que son 400 millones al mes, que son primordialmente atendiendo el mercado cambiario venezolano. Pero lo que sí te puedo decir, Sorienmi, es que en primer lugar, y se hizo bien claro en el Ejecutivo Nacional, y también todo lo que nosotros acompañamos como la parte de los recursos empresariales, la base de recursos nacionales, que nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. En primer lugar, no queremos que Chevron se vaya, pero si se va tampoco vamos a dejar caer las operaciones, y hemos pasado por muchas cosas, desde lo que fue el contango, que es la caída del valor del crudo, lo que fue el tema de la pandemia, y lo que son las aplicaciones de las sanciones. Entonces, hemos aprendido, y aquí se está buscando posibles escenarios que sustituyen a la operación de Chevron. Bien, ahora también en cuanto a estas medidas, ¿cómo evaluar quién gana con estas medidas y, como usted dice, afecta a la industria petrolera? ¿Cómo explicar todas estas medidas que han venido y quizás jugar en cómo vienen estas medidas de parte de Estados Unidos? Mira, son medidas coercitivas, parece como Trump, el presidente Trump es una persona un poco impredecible, o bastante impredecible. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que él da como una vuelta en U, pareciera que dio una vuelta en U. Lo bueno del asunto es que nosotros ya hemos recorrido la autopista, con todas las dificultades que te dije anteriormente. Y también no creas que somos nosotros nada más los posiblemente afectados, también son afectados su propio mercado interno, porque tampoco es verdad lo que él dice de que no le hace falta el petróleo venezolano. No es que nosotros seamos los únicos, eso siempre lo digo. La vida no es binaria, la vida tiene opciones, la vida te da otros caminos, esa es la naturaleza de la vida. Pero lo que es la gran realidad es que 13 refinerías del Golfo de México, que está en Estados Unidos, Norteamérica, que son conocidas por su proceso de conversión profunda, necesitan mezcla. Y dentro de la mezcla está el crudo venezolano como parte de eso, porque el fracking de lo que él produce, de lo que produce Estados Unidos y Norteamérica, es liviano, y además ellos consumen 19.4, refinan 19 punto y tantos millones de barriles al día, de los cuales solo producen 13.3, 13.4, y les hace falta importar de 6 a 7 millones de barriles al día, y Venezuela atendía una parte que estaba dedicada a esas refinerías del Golfo de México. De hecho, habíamos alcanzado el tercer lugar. Bien, y justamente también para hablar del tema de estas medidas, parte también de esas consecuencias, lo vamos a hacer luego de la pausa. Ustedes sigan en sintonía de Argumentos. Al regreso seguimos con Reinaldo Quintero. Gracias por seguir en sintonía de nuestro espacio, conversando con Reinaldo Quintero y hablando acerca de, cuáles son las afectaciones de esta medida que ha tomado el gobierno estadounidense. Usted mencionaba que, quizás no es cierto que Estados Unidos no necesita del petróleo, porque, mencionaba el tema de, sus refinerías están adaptadas precisamente a las características de este crudo venezolano. También hay otras diferentes reacciones que han surgido. Por ejemplo, mencionaba Alejandro Terán que la estabilidad del mercado energético mundial depende de Venezuela. ¿Usted cree que sea así? Porque también hay otras versiones que dicen, Estados Unidos no necesita del petróleo venezolano y no va a afectar quizás en el mercado. ¿Cómo ve usted quizás estas diferentes posturas? Mira, es que hay que entender que Venezuela tiene el 19% de las reservas globales probadas. Por lo tanto, sí es un agente importante en la matriz de energía del planeta, y sobre todo entender que el 80% de la energía que utiliza la civilización humana
viene de combustibles fósiles. Eso es petróleo, gas y carbón. Por lo tanto, nosotros sí somos importantes para la estabilidad. Si hoy día producimos 1 millón y en el pasado producíamos 3, de todos modos ese millón tiene, tiene su lugar en el mercado y además vamos a tratar de incrementar la producción. Es lo que se está tratando de hacer nacionalmente. Pero hacia el lado de Norteamérica, que es quien nos aplica el cercado económico que atenta contra nuestros derechos económicos fundamentales, pues también es afectado. Porque si tú dejas de atender el mercado de las 13 refinerías, que además te atiende el sur de los Estados Unidos, y en cierta forma nosotros pudiésemos complementarlo a ellos, sería una relación netamente económica. Ellos tendrían una mejor estabilidad, porque si no tienen que buscar sustitutos, y como Trump le ha estado disparando a muchos aspectos, no solamente a Venezuela, sino también a sus aliados del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, a Canadá y a México. Y México, si vamos al caso, tiene un déficit de producción de crudo porque ellos consumen algo como 2.1, 2.2 millones y están produciendo 1.7. Entonces tienen un déficit. Canadá sí puede suplir y el resto de los otros potenciales suplidores tampoco tienen suficiente. En la región, quien puede suplir la demanda de Estados Unidos, que son 19 y tantos millones de consumo, de los cuales ellos producen 13, es Venezuela. Por ejemplo, si vamos hacia Asia, Asia refina algo como 14 millones de barriles al día. Entonces, el petróleo es importante y nosotros tenemos la reserva más grande. Esa historia de que no somos, eso es una historia que nos quieren poner en la cabeza y hay que tener arraigo con el país y entender de que no es así. De que no es así. Para hacerte digamos una comparación, solamente la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca de Occidente, que tiene más petróleo que lo que tiene México, Brasil, Colombia, inclusive la parte en disputa que está explotando Guyana, que son 14 o 10 billones de barriles, que parte de eso, gran parte de eso pertenece a Venezuela. Nosotros tenemos más petróleo en la cuenca de Occidente, en el Zulia, que todos esos países juntos, incluyendo lo que toma Guyana, que es nuestro, por cierto. Claro, elementos que de alguna forma pues influyen. Por otro lado también, ¿cómo queda ahora esta venta del crudo venezolano? Que bueno, que en este caso no puede ser para Estados Unidos por este tema de las licencias y de las sanciones, y que bueno, se comentaba que bueno, hay otro mercado que se puede explorar, está quizás en este caso los países de Asia, pero con este tema ahora de los aranceles impuestos por Estados Unidos, ¿cómo esto afecta al mercado? En un comunicado decían, por ejemplo, en el caso de India, que se vería afectado porque este arancel no aplica solamente para un producto, sino para todos los productos, para aquellos que comercialicen con Venezuela. ¿Cómo también esto dificulta? Si yo quisiera verlo una palabra, utilizaría el término sitiar, que es rodear un área. Pero ahora con los aranceles, básicamente también tú estás creando un cerco alrededor de los países que son consumidores o son nuestros clientes. O sea, además de no dejarnos accesar o de ponernos en unas condiciones en desventaja por las medidas coercitivas unilaterales, se persigue a un mercado. Yo no sé cómo va a reaccionar, porque la verdad no lo sé cómo va a reaccionar China, Europa. No lo han visto con agrado, porque tampoco tú puedes colocarte y ser el capitán del mundo y decir que tú eres el que dice, tú eres el que dispone, y todo esto es geopolítica alrededor de unos recursos que son la base, por cierto, de la civilización, que es la energía y la información. También está en juego los temas de las tierras raras. Entonces, si Estados Unidos no tiene tierras raras y las tiene China, ¿cómo le va a imponer aranceles? ¿Y quién paga los aranceles? Finalmente es el consumidor. O sea que si alguien va a exportar X rubro a Estados Unidos de Norteamérica, quien paga es quien va a consumir allá, finalmente. Porque eso tampoco es que tú le vas a aplicar al crudo, porque entonces eso es como una alcabala. O sea, tú le cobras a todo el mundo y tú dices a quién le vende. Por cierto que yo, Sorieni, como ser humano de a pie, no entiendo cómo un país le puede decir a otro que no puede trabajar en determinado sitio y si trabaja no paga impuestos. Como que yo te diga, bueno,
Imagínate que nuestro presidente, el presidente Maduro, diga, mira, si vas a trabajar en Francia, no pagas impuestos en Francia. Eso no se puede, eso es ilegal. Cada país tiene su sistema impositivo, su sistema de impuestos, y todo el mundo que va a trabajar a un sitio tiene que pagar sus impuestos. Entonces, son ilegales, simplemente son ilegales. Claro, y por otro lado también cómo esto lleva al mercado, por ejemplo, venezolano a la hora de la venta de este crudo, porque bueno, tienes que entonces llevarlo quizás a un mercado negro, a saltarte quizás algunas medidas, ¿cómo también eso hace el escenario más complejo? Sí, porque eso se llama, Soriendi, algo que es comercio, que es normal venderlo, lo vuelves extracomercio. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que tienes una logística más costosa, posiblemente tienes también fletes más largos. Y entonces, ¿quién paga? En ese caso se afecta el vendedor o ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, dependiendo de la oferta. En el pasado fuimos nosotros los que nos costaba los descuentos, porque teníamos que ir hasta Asia con mayor descuento por flete y mayor descuento porque supuestamente era un bien o una materia prima ilegal porque nos están haciendo ilegal. O sea, algo comercio pasa a ser extracomercio producto del impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, sí tiene impacto financiero, pero hemos aprendido y además, sobre todo lo que hay que pensar es qué vamos a hacer los venezolanos. Que yo como presidente de la Asociación Petrolera Venezolana Petropyme estamos enfocados y el objetivo de nosotros es ayudar a sustituir importaciones y seguir produciendo todo lo que pueda acompañar a la cadena de valor del petróleo venezolano para poder atender una demanda y además crear mecanismos financieros alternos como Petrolia, que es un fondo para financiar esta iniciativa, no solamente aguas arriba en la parte de producción, sino principalmente en la fabricación y producción de bienes nacionales. Por eso es que se llama Petropyme, pequeña y mediana industria, industria petrolera, pero no son ni tan pequeñas ni tan medianas, porque en el petróleo el volumen, el tamaño de las empresas petroleras, bien sea de bienes y servicios, son mucho más grandes que la mayoría de los otros sectores económicos. Bien, en ese sentido, ¿ve opciones, como usted mencionaba, bueno, del trabajo que realizan, de realmente prepararse, de aplicar estos mecanismos y ver, bueno, cómo afrontar este escenario que cada vez parece se vuelve más complejo? Aunque realmente no sabemos, y también sería parte de la pregunta, si esta licencia 41B pudiera ser también sustituida por otra, donde, bueno, se permita también nuevamente que el periodo de tiempo se extiende de operaciones Chevron. Yo no lo sé a ciencia cierta y pienso que esos son temas bastante confidenciales de las mismas operadoras que están negociando y son parte socios B en nuestro país, en nuestra república, a través de los modelos como empresas mixtas, etcétera, o licencia. Pero estoy seguro que no se van a quedar con los brazos cruzados, porque una cosa es la física te dice, si una empresa como Chevron tiene 102 años operando en Venezuela, más de un siglo, y tiene una reserva asociada a las 4 operaciones en las que es socio de 29.000 millones de barriles. Eso es demasiado petróleo y muchísimo tiempo para simplemente pararse de la mesa porque hay unas medidas políticas y no estamos o no nos entendemos políticamente. O sea, no tiene una lógica. Bueno, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Reinaldo Quintero. Ya venimos. Seguimos en Argumentos conversando con Reinaldo Quintero, hablando de este panorama de cómo queda el tema de la industria petrolera, y hay también en una nota, en una página web que mencionan como parte de estas medidas que pudiesen aplicarse, que el Ejecutivo evalúa vender gasolina en el país a precio del mercado internacional variable. Esta medida forma parte de los escenarios planteados para compensar la caída de los ingresos y la contribución fiscal que se percibía de la comercialización petrolera a través de Chevron. ¿Esto cree que es una posibilidad y que realmente pudiera toda esta dinámica también afectar en el tema de la distribución de combustible en el país? Mira, hoy día en la cantidad de producción que se está dando, nosotros necesitamos algo como 120 a 140 mil
barriles al día de productos refinados. Es más o menos lo que se está produciendo, con algunos baches, etcétera, por algunas situaciones. Yo no puedo inferir sobre el tema del precio porque eso es una política de Estado, pero yo me puedo imaginar también que pudiese considerarse autorizar a algunas iniciativas privadas a hacer importaciones, distribuciones a través de los puntos de las estaciones de servicio, porque eso va complementando el mercado y cada quien puede o no pagar, pero la política de los precios es un tema que es más una política. Pero realmente esta medida realmente implica que el tema de, bueno, de traer o tener o realmente cubrir toda la demanda de combustible en el país, de gasolina, ¿realmente se elevan los precios? No creo. Yo lo que sí te puedo decir, que es lo que veo y lo que censo, es que las operadoras de las 4 empresas mixtas, el grueso es un porcentaje muy alto, son la mayoría venezolanos, son personal de PDVSA. Entonces, si hay una salida, va a quedar personal local que va a operar. Otra cosa son los mercados que te conecta las socios como Chevron, Repsol, Eni, porque ellos lo que te ofrecen, aparte de recursos de inversión, financiamiento, que están bloqueados, por cierto, a la República y a PDVSA, no por nosotros, porque en el pasado PDVSA era un objeto de oferta financiero, era un recipiente para nuevos proyectos que sí estaban ahí antes de las medidas coercitivas unilaterales, y de alguna forma lo que tú tienes es acceso a mercado. Entonces hay una capacidad de absorber las operaciones no hay que negar que hay otras latitudes, otras personas jurídicas me refiero, inversionistas, que se están acercando al país con el interés de operar. Por supuesto, te reitero, nadie quiere que un buen socio como Chevron se vaya, y el presidente de la República lo dijo, el presidente Nicolás Maduro lo dijo, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez lo ha dicho. Nosotros estamos con brazos abiertos para recibir quien quiera trabajar. No olvidemos que también están bloques alternos como los BRICS, el sureste asiático, son casi 6 billones de habitantes, 6.000 millones de habitantes, el consumo de energía de ellos es bastante considerable. Entonces, esto no se va a parar, claro. Esto va a seguir. Son elementos que influyen y que tampoco sabríamos si alguna de estas medidas pudiese cambiar en el transcurso del tiempo. En ese sentido también, ¿cómo hacer ese análisis de las expectativas en cuanto a lo que queda de este 2025 para la industria petrolera? Si realmente esta producción que se había alcanzado gracias a Chevron se va a mantener también. Mira, se va a mantener, yo tengo toda la fe. Quisiera también corregir el tema de que gracias a Chevron es un buen socio, pero es gracias también a una gran cantidad de trabajadores de PDVSA, trabajadores y trabajadoras de PDVSA, ingenieros, profesionales, de ambos, de la industria nacional que están trabajando. Yo los conozco, los he visto. Son gente que trabaja muy duro. Su presidente, su tren ejecutivo, la gente en el campo, tienen unos arraigos que son de admirar, que se quedan en el país, que trabajan duro por el país, y ojalá que regrese un buen grupo de personas, porque este es nuestro país y nosotros tenemos que trabajar por ello. Y el recurso nosotros lo hemos utilizado por más de 146, 150 años, 146 años que empezamos a sacar crudo de petróleo del Táchira, y luego antes de eso hubo una campaña de exploración de 3 años, 112 de Sumac. Entonces, mucho más de un siglo se justifica, y además nos hace responsables de nuestro propio destino, de tener que hacer más cosas para no estar sometidos a estos avatares de la geopolítica, porque siempre va a ocurrir. El planeta está súper enredado. Hay unas guerras en el Medio Oriente, ya Israel inició los ataques con Hamas, la consecuencia lo paga el pueblo palestino, los corredores energéticos de Hormuz y lo que sube por el Suez están complicados. Ucrania y Rusia, no es cierto que se ha resuelto el tema de la guerra, y nosotros somos un corredor energético libre de guerra, porque de aquí pueden salir buques y llegar a Europa y llegar hacia el Golfo de México sin convoy militar, sin escolta, porque no estamos en guerra, la zona está
está en guerra. Claro, y al final también todos estos factores inciden en cómo está el mercado energético. Ya nos corresponde finalizar esta parte de la entrevista, pero antes también me gustaría que pudiera mencionar, porque bueno, resaltaba que hay mano de obra que se está forzando por levantar la industria petrolera. ¿Qué otras medidas también hace falta para seguir haciendo ese trabajo de seguir sumando a la producción de la industria petrolera de nuestro país? Acelerar el paso, confiar entre nosotros, utilizar las capacidades nacionales. El venezolano sabe de petróleo, aquí hay petróleo y todos somos dueños de él y nosotros tenemos capacidades nacionales, maquinaria, equipo, ingeniería, experiencia, empresa. Tú buscas 10, 20 grupos empresariales fuertes y duros que se puedan sumar a las iniciativas que ya se están en conversación con lo que se llama alianzas públicas-privadas y le aceleramos los pasos y nosotros podemos alcanzar las metas. No solamente el 1.000.000 que ya pasamos, el 1.500.000 y los 2 millones. Aquí hay para eso. Y en parte de lo que esperamos que pase en nuestro país. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Muchas gracias por la invitación. Reinaldo Quintero, quien es ingeniero y también fue expresidente de la Cámara de Petróleo de Venezuela. Al regreso, seguimos conversando con otro invitado, pero hablando más también de las afectaciones hacia otra área, también desde el gobierno de Estados Unidos, en este caso de la migración. Ya venimos.